¿Y si te dijera que algunos asesinos seriales mostraron señales desde que eran niños? ¿Y si esas señales estuvieran relacionadas con incendiar cosas, torturar animales o incluso hacerse pis en la cama? Hoy, en esta sección de conceptos criminológicos, te traigo una teoría tan perturbadora como polémica. Una teoría que muchos han llamado la Trinidad Oscura de la infancia o el Triángulo McDonald. Un concepto que ha marcado el estudio del comportamiento violento durante décadas, aunque no está exento de controversia. Ponte cómodo porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que miras ciertos comportamientos infantiles para siempre. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que recibo, muchísimas gracias por los likes, por las suscripciones, por los comentarios que se agradecen mogollón. De verdad, muchísimas gracias. Acuérdate de activar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un vídeo, pero no me voy a enrollar más y sin más, empecemos para ver qué es esto de el Triángulo McDonald. El Triángulo de McDonald es una teoría propuesta en 1963 por el psiquiatra forense J. M. McDonald, quien notó un patrón alarmante en varios pacientes violentos. Durante su infancia, muchos habían mostrado tres conductas específicas y recurrentes. Estas conductas eran crueldad hacia los animales, piromanía, o sea, placer por provocar incendios, y enuresis persistente, es decir, hacerse pis en la cama más allá de una edad considerada normal. Según McDonald, la presencia de estos tres comportamientos en la infancia podría ser un indicador temprano de tendencias violentas o incluso homicidas en la adultez. Lo más inquietante es que con el tiempo, criminólogos y psicólogos encontraron este patrón en varios asesinos seriales reconocidos. El triángulo empezó a ganar notoriedad como una posible alarma temprana del mal. Pero ojo, esta teoría no dice que quien haga estas cosas vaya a convertirse en un asesino. Lo que sugiere es que cuando estos tres elementos aparecen juntos y de forma persistente, podrían señalar la existencia de un trastorno emocional o psicológico muy grave. Empecemos por uno de los elementos más impactantes del Triángulo McDonald, la piromanía. No estamos hablando de niños que juegan con una vela por curiosidad, hablamos de una necesidad compulsiva y repetida de provocar incendios, muchas veces sin un motivo aparente, solo por el placer de ver arder las cosas. El fuego, para quienes lo provocan de forma compulsiva, puede convertirse en una vía de escape emocional, una forma de canalizar frustración, rabia, abandono o incluso una necesidad de control. Es destructivo, pero también hipnótico, y esa combinación puede volverse peligrosa. En el contexto criminológico se ha observado que algunos futuros asesinos comenzaron su camino criminal prendiendo fuego a casas, bosques, objetos personales, como si en cada incendio quemaran algo más que madera, su dolor, su rabia, su impotencia. Por ejemplo, Carl Panzram, uno de los asesinos más violentos de principios del siglo XX, confesó haber incendiado numerosos edificios desde su infancia, y no lo hacía por dinero ni por venganza, simplemente disfrutaba del acto destructivo. La piromanía en estos casos no es solo vandalismo, es una manifestación profunda de descontrol emocional, una forma de llamar la atención del mundo o de vengarse de él en silencio. De las tres señales que componen el Triángulo de McDonald, esta que te voy a decir es quizá la más alarmante y la más consistente en los perfiles criminales: la crueldad hacia los animales. Cuando un niño o adolescente tortura, mutila o mata animales, no por accidente, sino de forma consciente y repetida, es una señal grave. No solo porque revela una total falta de empatía, sino porque suele ser el primer ensayo del poder sobre otro ser vivo. Animales indefensos, como gatos, perros, pájaros o pequeños roedores, suelen ser las primeras víctimas. Y no es raro que estos actos se realicen en secreto, como si la violencia fuera un ritual privado que se va perfeccionando. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, recogía animales muertos para diseccionarlos,
A muy temprana edad ya mostraba fascinación por el interior de los cuerpos. Albert Fish, otro asesino espeluznante, confesó que de niño mataba animales y disfrutaba causándoles dolor. Edmund Kemper, antes de asesinar a su abuela y a su madre, practicó con los gatos de la familia. Literalmente los descuartizaba para ver qué había dentro. Lo más perturbador es que estos actos no nacen siempre de la pura maldad, sino muchas veces de un entorno donde la violencia, el abuso y la negligencia emocional están presentes. En estos contextos, el niño aprende que el dolor ajeno no importa. Y cuando se pierde la empatía, el paso de animales a personas puede ser cuestión de tiempo. El tercer vértice del triángulo de McDonald es también el más polémico, la eneuresis persistente, es decir, hacerse pis en la cama más allá de la edad considerada normal, especialmente después de los 5 o 6 años. A simple vista podría parecer una conducta inocente, incluso común en algunos niños. Pero lo que McDonald propuso es que cuando esta conducta persiste y se combina con las otras dos, piromanía y crueldad animal, podría estar revelando un patrón de angustia emocional profunda. El problema no es solo el acto de orinarse en la cama, sino las consecuencias psicológicas que puede traer: vergüenza, humillación, castigos severos, burlas, incluso agresión física por parte de padres o cuidadores. Todo esto puede alimentar sentimientos de odio, frustración, aislamiento y rabia reprimida. Algunos estudios sugieren que en ciertos casos la eneuresis está vinculada a traumas infantiles, abuso sexual o emocional o a un entorno familiar violento. Es decir, no es la causa directa de la violencia futura, pero puede ser un síntoma de que algo muy grave está ocurriendo en la vida del niño. Aunque no todos los asesinos seriales presentaron esta conducta, se ha mencionado en los perfiles de Albert Fish, quien sufrió abusos graves y fue castigado duramente sobre su infancia, y también se ha sugerido en el caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, quien creció en un ambiente de extrema pobreza, represión y humillación constante. Hoy en día, muchos expertos coinciden en que la eneuresis por sí sola no es un predictor de conducta criminal, pero en el contexto de un entorno traumático y junto a otros comportamientos preocupantes, puede ser una pieza más del rompecabezas. A lo largo de los años, muchos criminólogos y psicólogos han encontrado patrones del triángulo de McDonald en los antecedentes de varios asesinos seriales. Aunque no todos cumplieron con los 3 vértices, muchos mostraron al menos 2 y algunos incluso los 3. Vamos a repasar algunos de los casos más conocidos. Jeffrey Dahmer, como he comentado antes, desde pequeño mostró un comportamiento muy inquietante. Recolectaba animales muertos, los diseccionaba e incluso guardaba sus huesos. Decía que le gustaba el sonido que hacían. Este interés obsesivo por los cuerpos sin vida fue el primer indicio de lo que vendría después: una cadena de asesinatos, necrofilia y canibalismo. También, como he mencionado, Edmund Kemper, conocido como el asesino de colegialas, mató a sus abuelos siendo adolescente y más tarde a varias mujeres jóvenes, incluyendo a su propia madre. De niño mató a los gatos de la familia y los destripó. También tenía una fuerte fijación con el fuego. Su infancia estuvo marcada por el abuso emocional y el aislamiento. Albert Fish, un asesino caníbal que desde niño sufrió abusos extremos en orfanatos, se sabe que fue víctima de palizas y desarrolló inclinaciones sexuales violentas desde muy temprano. Tenía historial de eneuresis persistente, torturó animales y su conducta estaba llena de rituales sádicos. Su caso es uno de los más perturbadores del siglo XX. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, asesinó a más de 50 personas en la Unión Soviética. Durante su infancia sufrió humillaciones constantes, castigos físicos y hambre. También mostró signos de eneuresis prolongada y, según algunos informes, mataba animales en secreto. Su historia refleja cómo el entorno puede convertir el sufrimiento en violencia. Aunque estos casos parecen encajar con el triángulo de McDonald, es importante decirlo, no hay una fórmula mágica para detectar a un asesino en potencia. Muchos niños han mostrado algunas de estas conductas y han tenido vidas completamente normales.
Pero cuando las tres aparecen juntas y además hay un entorno de abuso, negligencia o trauma, vale la pena encender las alarmas. Aunque el triángulo de McDonald's ha sido mencionado durante décadas como una posible herramienta de detección temprana del comportamiento violento, hoy en día muchos expertos en psicología y criminología lo consideran una teoría incompleta, simplista e incluso peligrosa si se malinterpreta. Uno de los principales problemas es que no existe evidencia científica sola que pruebe que estos tres comportamientos por sí solos puedan predecir que una persona será un asesino. De hecho, muchísimos niños han pasado por episodios de neuresis, han maltratado animales por imitación o han jugado con fuego y jamás han desarrollado tendencias violentas. Otra crítica importante es que esta teoría puede estigmatizar a niños que ya están sufriendo. En lugar de verlos como personas que necesitan ayuda emocional, pueden ser tratados como bombas de tiempo, lo que agrava su aislamiento y su deterioro psicológico. Hoy en día se reconoce que estos comportamientos pueden ser señales de alarma, sí, pero siempre deben entenderse en contexto. Es decir, no se trata del comportamiento en sí, sino de lo que hay detrás. ¿Ese niño vive en un ambiente de abuso? ¿Ha sido testigo de violencia? ¿Tiene vínculos afectivos estables? ¿Hay historial de salud mental en la familia? El triángulo McDonald ya no se usa como un diagnóstico, sino como un punto de partida para investigar si existe un dolor no resuelto, una falta de apoyo o una situación de vulnerabilidad que podría empeorar con el tiempo. El triángulo McDonald nos deja una pregunta incómoda. ¿El mal nace o se construye? Ver estas señales en la infancia puede ser escalofriante, pero más escalofriante aún es lo que a veces hay detrás de ellas: abandono, traumas, soledad, entornos familiares hostiles. Tal vez el triángulo no sea una fórmula mágica para detectar a un asesino en potencia, pero sí puede ser un símbolo de alerta, una invitación a mirar más allá del comportamiento y preguntarnos qué está tratando de decir ese niño con su silencio, con su rabia y con su fuego. Porque prevenir un crimen muchas veces no es cuestión de vigilar, sino de escuchar a tiempo. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que estas señales son reales advertencias o solo una coincidencia en algunos casos extremos? Porque entender el mal también es parte del juego. Si te pareció interesante este concepto, te dejo como ejemplo este caso, el de Albert Fish, que he ido mencionando a lo largo de este capítulo. Este asesino fue uno de los más crueles del siglo XX, además que fue caníbal. Y recuerda, mantente siempre vigilante.